Hola, bienvenidos a esta serie de videos sobre los fundamentos de seguridad industrial en sistemas de vapor. En estos videos vamos a hablar sobre cuáles son los fundamentos de seguridad industrial en general, sobre cuáles son los protocolos que se deben de tener en un sistema de vapor, principalmente en la caldera, también sobre los equipos de seguridad que se deben de tener y el mantenimiento que se les debe dar a los mismos. Al final vamos a analizar un caso de un accidente en una casa caldera, en donde vamos a ver cuáles fueron las causas del accidente y qué se debía de hacer para evitarlo. Lo primero que necesitamos ver son los fundamentos de seguridad industrial de manera general. Para esto vamos a analizar la pirámide de Henrich. Herbert Henrich fue un científico industrial que hace 90 años hizo un análisis estadístico de por qué ocurrían los accidentes industriales. Esto aplica para cualquier tipo de industria, no solo para sistemas de vapor. Lo que descubrió fue lo siguiente. En la base de la pirámide, lo que tenemos son preocupaciones, llamémosle así, que son situaciones inseguras. Si yo les doy a ustedes una libreta, una pluma, y les pido revisar su planta en donde ustedes escriban todas las condiciones inseguras que vean, probablemente vayan a hacer decenas de estas que encuentren. Pueden ser desde una alcantarilla abierta, un cable eléctrico sin aislamiento correcto, personas trabajando sin la capacitación adecuada o sistemas en donde se trabaja sin un protocolo correcto. Cada una de estas preocupaciones puede llegar a generar un accidente, aunque la mayoría no lo hace. Si nosotros juntamos todas estas preocupaciones, todas estas condiciones inseguras, y juntamos 30,000 de ellas, la estadística nos dice que únicamente el 10% van a tener alguna consecuencia posterior. Esto quiere decir que el 90% no va a generar ningún problema. Es por esto que muchas veces se nos olvida hacerlo, lo dejamos pasar o incluso nos acostumbramos a que estén las condiciones inseguras ahí en planta. El siguiente nivel es algo que se llama incidentes. Un incidente es algo que ocurre físicamente, pero que no tiene consecuencias ni en equipos ni en personas. Por ejemplo, si se cae un martillo en donde no golpea a nadie, si una válvula de alivio se abre sin tener ningún efecto sobre los equipos o sobre las personas, si alguien se tropieza sin llegar a caer completamente, o si hay una fuga de gas que se detecta y se quita. Todas estas condiciones es más allá de una condición insegura. Es algo que ya ocurrió y que si alguien hubiera estado en el lugar incorrecto, hubiera tenido alguna consecuencia física. El 10% de las condiciones inseguras se convierten en incidentes. Esto quiere decir que si nosotros tenemos 30,000 condiciones inseguras, nosotros vamos a tener 3,000 incidentes. De igual forma, únicamente el 10% de los incidentes pasa a tener consecuencias más allá. La gran mayoría, el 90%, no tiene ninguna otra consecuencia más que el acto que sucede sin afectar a ningún equipo ni ninguna persona. Ese 10% de incidentes se convierten en accidentes menores. Un accidente menor es algo que ocurre en donde una persona se lastima y puede regresar a trabajar de manera completamente normal en menos de 4 horas, es decir, mediodía. También puede ser cuando una máquina se daña y se puede reparar fácilmente de tal manera que trabaje completamente normal en poco tiempo. Los ejemplos de esto puede ser una cortada ligera que con alguna venda se solucione, un golpe que duela durante algunos pocos minutos, alguna caída con un raspón ligero,
un fusible fundido, una máquina en donde se atasca algún elemento que se puede reparar fácilmente. Todos estos accidentes menores terminan siendo el 10% de los incidentes, es decir, 300. De igual manera, el 10% de los accidentes menores generan accidentes mayores. Un accidente mayor es algo en donde alguien se lastima de tal manera que va a pasar más de 4 horas sin poder trabajar de manera normal. Esto pueden ser 4 horas, un día, una semana, un mes o incluso años. Pero que con el paso del tiempo, en cierto momento, pueden regresar a trabajar de manera completamente normal. Esto puede ser, por ejemplo, una cortada profunda que requiera varios días para que sane, una lesión en donde alguien se puede romper un pie y va a tardar algunos meses para quedar completamente normal, o que una máquina se queme y que se tenga que cambiar o que se le tenga que hacer alguna reparación mayor. A esto se le conoce como accidentes mayores. Si nosotros tenemos 300 accidentes menores, la estadística nos dice que más o menos vamos a tener 30 accidentes mayores. Y finalmente, los accidentes mayores, de cada 30 se genera una fatalidad. Una fatalidad es un incidente en donde una persona nunca puede volver a trabajar de manera normal. Esto es que pierde completamente una mano, que pierde la vista, que la caldera queda completamente destruida o que la persona fallece. Al final de cuentas, la estadística nos marca que es muy poco probable que una condición insegura vaya a provocar la muerte. Pero si empezamos a tener muchas condiciones inseguras, vamos a empezar a tener una cierta cantidad de incidentes. Y si los incidentes son muchos, vamos a tener accidentes menores. Y estos provocarán accidentes mayores y finalmente llegará a haber alguna fatalidad. Lo importante aquí es detener el problema desde la base de la pirámide. Esto quiere decir que desde que se detectan las condiciones inseguras, desde que se detectan las preocupaciones de seguridad, se tiene que hacer algo para detenerlas. El problema es que no sabemos cuál condición insegura es la que nos va a provocar la fatalidad. Si es la número 10, si es la número 100, si es la número 10,000, 20,000 o 30,000. No sabemos cuál de ellas será. La estadística nos dice que alguna de estas va a provocar un accidente fatal. Imaginémonos esta situación, esta analogía para entender bien qué es de lo que estamos hablando aquí. Supongamos que tenemos un recipiente con dulces, su dulce favorito, el que más les guste comer, y que tenemos muchísimos de ellos. Tenemos 30,000 dulces, en donde ustedes los pueden comer a manos llenas, sin empanzarse nunca. Solamente que de estos 30,000 dulces, 300 tienen purgante, en donde si se lo comen van a estar bastante incómodos durante 1 o 2 días. Y uno de estos dulces tiene un veneno mortal. Si ustedes lo comen, morirían instantáneamente. Yo les pregunto si ustedes se atreverían a comer dulces de este recipiente. La probabilidad de que les toque algún dulce con purgante o que les toque el dulce envenenado es muy baja. Es 1 en 30,000. Lo más probable es que el dulce que coman
sea un dulce muy rico, que no tenga ninguna consecuencia negativa. Pero si comen uno, después dos, luego 10, 20, 40, 100, 1000 dulces, las probabilidades de tener algún dulce con purgante o el dulce envenenado van aumentando. Probablemente nadie en su sano juicio comería de estos dulces. Sin embargo, en las plantas industriales, en mi experiencia personal, lo que yo he visto es que comen un dulce que les gusta mucho, que es ahorrarse 5 minutos. Ese es un dulce delicioso para casi todos nosotros. Cuando el semáforo se pone en amarillo y nosotros aceleramos para poder pasarlo rápidamente y no esperarnos al rojo, nos estamos ahorrando 5 minutos y estamos aumentando un poquito el riesgo de que nos ocurra un accidente. La probabilidad de que tengamos algún accidente por esta condición es muy baja. Uno lo va a poder hacer cientos y quizá miles de veces antes de que algo malo ocurra. Sin embargo, es uno de estos dulces que estamos comiendo. Si hay una alcantarilla abierta y nosotros no la reportamos o no hacemos algo para solucionarlo, lo hacemos para ahorrarnos un poco de tiempo. Si nosotros necesitamos alcanzar algo alto dentro de la planta y en lugar de buscar la escalera y hacer el protocolo de trabajos en altura, acercamos alguna silla o algún equipo que no es el adecuado para subir, nos subimos en él para hacer esto rápidamente, lo que nos estamos ahorrando son 5 minutos. Y la probabilidad de que un accidente ocurra es muy baja. Sin embargo, si una persona toma 2 o 3 decisiones de este tipo al día, después de un año habrá tomado cerca de 1000 decisiones de este tipo. Esto es lo que tenemos que evitar. Las condiciones inseguras las tenemos que revisar, las tenemos que analizar y tenemos que buscar cómo desaparecerlas, anularlas o atenuar su riesgo. Para esto se necesita un sistema muy claro, en donde las personas puedan reportar los incidentes de seguridad con toda tranquilidad, sin temor a ser castigados. De esta manera, si nosotros vamos atendiendo las preocupaciones, nosotros vamos a ir reduciendo esta pirámide y vamos a evitar la fatalidad, a evitar accidentes mayores que vayan a tener pérdida de tiempo y también accidentes menores, incidentes, etc. Una pregunta que se pueden hacer para saber si ustedes tienen un sistema correcto para revisar este tipo de cosas es: ¿los empleados pueden reportar errores o fallas, condiciones inseguras, de una manera que sea fácil? Quiere decir que no tienen que entrar en un trámite burocrático muy tardado o muy complicado. Otra pregunta: si un empleado comete un error de seguridad y lo reporta, ¿qué consecuencias tendrá? Si el empleado va a ser castigado o va a tener alguna consecuencia negativa que no corresponda a su acción, es probable que lo que vaya a pasar es que vayan a empezar a ocultar las cosas que sucedan. Esto no quiere decir que los grandes errores de seguridad no deban de pasar impunes, pero no se puede castigar todo acto pequeño inseguro. Sino se debe analizar, ver por qué sucedió y buscar cómo evitarlo. Si es una cuestión de un error personal que se va a volver a ocurrir, probablemente un castigo no vaya a ser lo adecuado, sino cambiar a la persona de área o dejarlo fuera de los sistemas de seguridad.
Otra pregunta que es muy importante. ¿Todos los niveles de la organización tienen un interés similar en la seguridad? Casi siempre. El interés en la seguridad tiene que venir de un liderazgo, de arriba hacia abajo. Si el director, si el gerente, si los jefes respetan los protocolos de seguridad, es muy probable que el resto de las personas también lo haga. Si esto no ocurre así, o no hay una prioridad muy clara de mantener los protocolos de seguridad, es probable que todos se vayan a relajar. Y entre más personas relajadas con respecto a la seguridad haya, estamos comiendo más dulces cada día. Y la probabilidad de un accidente aumenta. Lo que vamos a hablar en el siguiente video son los niveles de protección que tienen que existir para solucionar esta pirámide y evitar que lleguen las consecuencias fatales. Muchas gracias.